Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, listos para desgranar un chisme que ha puesto al mundo del espectáculo turco patas arriba. Si eres fan de las telenovelas, de las historias de amor, y sobre todo, de los dramas que van más allá de la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que ha explotado como una bomba en los medios, el supuesto rompimiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no solo eso, sino que el propio Kerem Bürsin habría revelado que Hande fue traicionada. Sí, lo han escuchado bien. Una noticia que, de ser cierta, nos deja a todos con la boca abierta y preguntándonos qué ha pasado realmente entre esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones y supuestas verdades, quiero pedirles un favor gigante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos creciendo gracias a ustedes y cada suscripción nos impulsa a traerles el mejor contenido de entretenimiento, los chismes más jugosos y las noticias que de verdad importan en el mundo de las celebridades. No se pierdan nada activando la campanita de notificaciones. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema de constante fascinación para millones de fans en todo el mundo. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de cámaras. Lo que comenzó como una amistad, o al menos eso nos hicieron creer, pronto floreció en un romance que capturó la imaginación de todos. Los paparazzi los cazaban juntos, compartían momentos íntimos en redes sociales, y la manera en que se miraban en cada evento público gritaba amor a los cuatro vientos. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, un referente de amor joven, exitoso y apuesto. Pero como suele suceder en este mundo tan volátil del espectáculo, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces enfrentan pruebas inesperadas. Y esta vez, el rumor que ha sacudido los cimientos de su relación apunta a una traición, nada menos que revelada por el propio Kerem Bürsin. ¿Se imaginan? El galán de las telenovelas, el que nos enamoró con su sonrisa y su mirada intensa, ahora en el centro de un escándalo que involucra infidelidad. Los detalles de esta supuesta traición son escasos y, como es habitual en estos casos, mucho de lo que circula en redes sociales y en los medios es especulación, rumores sin confirmar y la interpretación de pequeñas pistas. Sin embargo, el título que ven en pantalla, La bomba Kerem Bürsin revela Hande Erçel fue traicionada, ha encendido todas las alarmas y nos obliga a analizar a fondo qué podría estar sucediendo. Según las filtraciones, los susurros en los pasillos de la industria del entretenimiento turco y algunos posts crípticos en redes sociales, la pareja habría terminado su relación hace un tiempo. Al principio se presentó como una separación amistosa, un mutuo acuerdo para seguir caminos separados. Pero ahora, la narrativa ha cambiado drásticamente. La clave de todo esto parece radicar en unas supuestas declaraciones o acciones de Kerem Bürsin que habrían dejado caer la bomba. Se habla de que él mismo habría confirmado que Hande Erçel fue traicionada. La palabra traicionada es muy fuerte y en el contexto de una relación sentimental, casi siempre implica infidelidad. ¿Pero quién traicionó a quién? ¿Kerem traicionó a Hande? ¿O fue Hande quien traicionó a Kerem? El título sugiere lo segundo, pero la forma en que se ha planteado la información deja un margen de duda que intentaremos desentrañar. Una de las teorías más fuertes que circula es que Kerem, ante la presión mediática o por un impulso de honestidad, habría insinuado que Hande fue engañada. Esto no significa necesariamente que Kerem sea el culpable de la traición. Podría referirse a una traición por parte de terceros, o incluso a una situación donde Hande fue utilizada o manipulada en algún aspecto de su vida o carrera, y Kerem, como alguien que la quiere o la respetó, se sintió en la obligación de exponer la verdad, aunque fuera de forma velada. Sin embargo, también existe la posibilidad, por más dolorosa que sea de imaginar, de que la traición haya venido de Kerem. Las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, no son inmunes a los problemas de pareja. Los celos, las inseguridades, las tentaciones, son realidades que pueden afectar a cualquiera. Si Kerem admitió que Hande fue traicionada, y él era su pareja, la implicación más directa sería que él fue el perpetrador. Otra vertiente de los rumores apunta a que la traición no fue necesariamente romántica. Podría tratarse de una traición en el ámbito profesional, donde alguien cercano a ambos o a Hande específicamente actuó en su contra. Kerem, al tener conocimiento de esto, y quizás aún guardando cierto afecto por Hande, habría decidido hacer algún
tipo de declaración para protegerla o para ponerla sobre aviso. Lo que sí es cierto es que las redes sociales se han inundado de análisis, de teorías conspirativas y de mensajes de apoyo a Ande. Los fans, decepcionados por la posible ruptura y más aún por la idea de una traición, han comenzado a especular sobre la identidad del supuesto otro. Algunos apuntan a compañeros de set, a exparejas, o incluso a personas del círculo íntimo de Ande o Kerem. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se filtra de manera selectiva y las noticias sensacionalistas venden. Es posible que este título tan impactante sea una exageración para atraer clics, o que se base en una malinterpretación de unas declaraciones. Sin embargo, la magnitud del impacto mediático sugiere que hay algo más detrás. Hemos visto cómo en el pasado, las rupturas de parejas famosas han estado rodeadas de un halo de misterio. A veces los protagonistas salen a aclarar las cosas, otras veces prefieren el silencio, dejando que los rumores hagan su trabajo. En el caso de Kerem y Ande, su relación siempre ha sido un tema candente. Ambos son figuras públicas muy queridas, y cualquier noticia sobre su vida privada, especialmente si involucra drama, se convierte en noticia de primera plana. Si nos basamos estrictamente en el título, la implicación es que Kerem Bürsin, el actor principal de esta historia, ha sido quien ha hecho pública la información sobre la traición sufrida por Ande Erçel. Esto podría haber sucedido en una entrevista, en una respuesta a un seguidor en redes sociales, o incluso a través de un tercero que filtró sus palabras. La pregunta clave aquí es, ¿qué significa exactamente traicionada en este contexto? ¿Y quién es el responsable de esa traición? Podríamos estar ante un escenario donde Kerem, sintiendo que Ande había sido injustamente tratada o herida por alguien, decidió romper su propio silencio para defenderla o para honrar su conexión pasada. Esto podría ser un acto de caballerosidad, una muestra de que a pesar de que su relación haya terminado, él todavía se preocupa por su bienestar. Por otro lado, la interpretación más dramática y por ende, la que más ha generado interés, es que Kerem admitió haber sido él quien la traicionó. Esto, por supuesto, generaría una ola de decepción y preguntas sobre por qué su relación llegó a su fin y cómo manejaron esta situación internamente. Los fanáticos se preguntarían por qué no lo abordaron antes y si hubo un intento de encubrirlo. Otra posibilidad es que la traición provenga de alguien completamente ajeno a su relación directa, pero que de alguna manera afectó a Ande y Kerem, al tener conocimiento sintió la necesidad de exponerlo. Esto podría ser una trama de negocios, un engaño en su carrera, o incluso una difamación. Si este fuera el caso, Kerem estaría actuando como un protector, lo cual, a pesar de la ruptura, sería una muestra de nobleza. Analizando las dinámicas de las relaciones públicas, es muy común que una vez que una pareja famosa se separa, cada movimiento, cada palabra, cada interacción se analice con lupa. Y los medios, siempre ávidos de contenido jugoso, a menudo magnifican los rumores para crear una narrativa más interesante. El título o la bomba Kerem Bürsin revela Ande Erçel fue traicionada, es, sin duda, un título sensacionalista diseñado para captar la atención, y lo ha logrado con creces. Si tomamos las filtraciones al pie de la letra, estaríamos ante un giro de guión digno de una telenovela turca. La pareja que conquistó corazones en Senkalkapm y luego en la vida real, ahora envuelta en un escándalo de infidelidad. La pregunta que resuena en la mente de todos los fans es ¿qué pasó realmente? Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial por parte de Kerem Bürsin o Ande Erçel que aclare los detalles de esta supuesta traición. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y un título que ha encendido la mecha. Es crucial recordar que en ausencia de confirmación oficial, debemos tomar estas noticias con precaución. Sin embargo, la magnitud del revuelo sugiere que hay algo de verdad en la historia. Los seguidores de Kerem Bürsin y Ande Erçel están divididos. Algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, mientras que otros exigen transparencia. En las redes sociales los debates son intensos, y cada nuevo post o historia de alguno de los dos actores es analizado en busca de pistas. Si Kerem realmente ha revelado que Ande fue traicionada, su motivación podría ser muy variada. Podría ser un acto de venganza si él fue la víctima de una traición, una forma de desahogarse, o un intento de limpiar su imagen si él mismo fue el infiel y quiere admitirlo. También podría ser un intento de exponer a un tercero que se aprovechó de la relación. La cultura turca, con su fuerte énfasis en la moral y la familia, hace que los escándalos de este tipo tengan un impacto aún mayor. Las parejas de celebridades son vistas con
O ejemplos, y cuando esos ejemplos se rompen de manera escandalosa, la decepción del público es considerable. Es posible que Kerem, en un momento de debilidad o de honestidad brutal, haya compartido esta información, y esto se haya filtrado a la prensa. O quizás él mismo decidió liberarla como un gesto de catarsis. La forma en que maneja la crisis mediática será clave para entender sus verdaderas intenciones. Por nuestra parte, seguiremos de cerca este caso, analizando cada detalle y esperando alguna confirmación oficial que nos permita entender la verdadera dimensión de esta bomba informativa. Mientras tanto, la imaginación de los fans no tiene límites, y las teorías sobre quién traicionó a quién y por qué siguen proliferando. Es fascinante cómo la vida de las celebridades, que parecen vivir en un mundo de fantasía, puede verse tan afectada por problemas tan humanos como la infidelidad y la traición. Y como un título aparentemente simple, puede desencadenar una avalancha de especulaciones y debates. Para concluir este extenso análisis sobre el posible escándalo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la supuesta revelación de que Hande fue traicionada, podemos decir que la información es, en gran medida, especulativa. El título que ha revolucionado las redes sociales es ciertamente llamativo y ha generado un enorme interés, pero hasta el momento, no existe una confirmación oficial y detallada por parte de los involucrados que aclare la naturaleza exacta de esta traición. ¿Y quién es el responsable? Hemos explorado las diversas interpretaciones posibles, desde una infidelidad directa por parte de Kerem, hasta una traición en el ámbito profesional o por parte de terceros. La reacción del público ha sido intensa, con los fans divididos entre la defensa de sus ídolos y la exigencia de transparencia. En el mundo del entretenimiento, es común que los rumores se magnifiquen, y este título, sin duda, cumple esa función de captar la atención de forma masiva. Lo que sí queda claro es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de gran interés público, y cualquier noticia sobre ellos, especialmente si involucra drama, se convierte en un tema de conversación global. La falta de información concreta deja un terreno fértil para la especulación, y es probable que sigamos escuchando diversas teorías hasta que los propios protagonistas decidan pronunciarse de forma definitiva. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan encontrado esta exploración del tan sonado tema intrigante y esclarecedora, dentro de lo que cabe. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber dedicado su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente reveló que Hande Erçel fue traicionada? ¿Quién creen que podría ser el responsable? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus reflexiones son muy valiosas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más dosis de chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.